Hola, buenas noches. Acá estamos de nuevo. Nosotros somos Puentes para Despertar. En este día que se viene una tormenta, parece que bastante fuerte después de tanto calor, ¿no, Gustavo? Sí, buenas noches a todos. Es lógico que venga una tormenta fuerte si estamos volviendo al aire. Después de algunas vicisitudes las semanas anteriores, porque teníamos la idea de salir al aire de nuestro viaje, y en la primera semana que estuvimos afuera las actividades del encuentro de montaña fueron realmente poderosas, atrapantes, y no pudimos, y la semana pasada tuvimos inconvenientes importantes con la red Wi-Fi que no nos permitió salir al aire, así que acá estamos otra vez en el estudio, despuntando el vicio de tener este programa que nos gusta tanto y que lo hacemos con tanta voluntad. Es para nosotros. Es para nosotros, tal cual. Y bueno, eh, como decimos nosotros, todo es perfecto, tenía que ser de esta manera, así que bueno, aceptamos que el wifi de la zona donde estábamos no fuera muy bueno y tuvimos que repetir algún programa que habían sido muy exitosos en su momento. Bueno, les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 54940028. También a través de las redes nos encuentran como Puentes para Despertar, tanto en Instagram como en Facebook, y nuestro mail puentesparadespertar@gmail.com. Bueno, en realidad venimos movilizados, pero con una paz interior digna de disfrute. Hemos vivido momentos realmente muy provechosos, muy productivos, muy edificantes. Me cuesta encontrar adjetivos realmente para poder describir de manera sintética lo que vivimos estos días en Bariloche. El encuentro fue muy poderoso, las sensaciones que hemos tenido, tanto personales como del universo grupal, fueron maravillosas. Nos encontramos con un Pablo que como nosotros lo creamos, ¿no? Brillante, con una lucre luminosa, y realmente pudimos ver este camino con mucha más profundidad de lo que veníamos llevando adelante. Creo que como consultores y como decodificadores de experiencia hemos transitado en muchas consultas una sanación personal fuerte, pero el encuentro de montaña nos ha permitido ir más en profundidad en busca de nuestro propósito, de nuestra esencia, que es tan lógico y tan simple que uno se lleva siempre esa frase de cómo no pudimos ver esto antes si era tan obvio. Me gustaría, Andrea, que vos también compartieras tu apreciación personal de lo que fue. Yo sé que el viaje para vos, más allá del encuentro de montaña, tuvo connotaciones muy especiales los días después, pero bueno, en el encuentro en sí creo que para los dos, desde nuestro lugar, fue muy poderoso. Sí, en verdad fue nuestra primera experiencia en un encuentro de montaña, donde coincidimos con un montón de consultores, muchos de ellos también son comunicadores, donde hemos compartido vivencias muy profundas, muy movilizantes, muchas caídas de ficha y mucha emoción, muy emocionante, todo fue muy fuerte, maravilloso, y como bien decía Gustavo, encontrar a este Pablo que junto a Lucre hicieron que estos días que hemos compartido en Bariloche hayan sido
un honor inmenso de apertura, de emociones, de compartir, de sentir que este es el camino, que estamos totalmente sincrónicos con este sentir, con entender que todo es tan lógico y tan simple y que solamente lo complicamos nosotros poniéndole mente a todo y pasando todo por la mente y tratando de encontrar respuestas desde un lugar donde nunca las vamos a tener, o donde siempre vamos a tener respuestas que nos van a generar solamente miedo. Sí, totalmente. Que tienen que ver con la distorsión, que tiene que ver con la explicación. A mí en lo particular me sirvió para verme y para verme en los demás tan diferente de lo que era cuando comencé este camino, que fue muy poderoso verme así, muy movilizante verme así. Realmente me voy descubriendo, redescubriendo todos los días de una manera distinta, y me gusta lo que veo y disfruto de lo que veo y disfruto de lo que voy siendo a medida que me voy reencontrando conmigo mismo. Realmente estoy viviendo en un momento, obviamente que vamos por más, pero estoy viviendo un momento donde me gusta estar, donde la vida se me ha puesto liviana y donde me gusta estar donde estoy. Eso es fundamental. Eso es la respuesta de decir, vas bien, es por acá. Y referente a lo que decía Andrea, de encontrar estas respuestas de la mente, es tan obvio lo que vivimos en nuestro sentir, en buscar respuestas desde la lógica existencial. ¿Y cuál es esa lógica existencial? Es muy simple y es muy obvia. Lo único que queremos hacer en esta experiencia biológica es existir, sobrevivir, nada más y nada menos que eso. Y vamos a hacer todo lo posible desde nuestro ser, desde nuestra sincronía, pero también desde nuestras distorsiones, para sobrevivir, para seguir viviendo. Siempre decimos esta frase y no nos cansamos de repetirla: todo lo que genera vida hay que repetirlo, y todo lo que genera muerte hay que evitarlo. Y es tan simple como eso, desde el primer átomo hasta el ser más desarrollado, hasta el conjunto de células más complejo. Es así, y es así en búsqueda del equilibrio entre lo positivo y lo negativo, de ir transitando esta vida en un yin y un yang, como dicen los orientales, así de simple, así de lógico. Todos los mecanismos están a disposición de la existencia. Ese es nuestro propósito, tan simple como eso. Y acá no estamos hablando, en ningún momento ponemos en juego de la calidad de esa existencia, del juicio de esa existencia, si esa existencia es feliz, si esa existencia es alegre, si es triste, si es infeliz, si esa existencia es placentera o sufrida. Pero lo que sí podemos llevar con total convicción adelante, podemos afirmar que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es una frase que hace mucho tiempo empezamos a publicar nosotros, y que este encuentro sirvió para reafirmarla totalmente. Nosotros podemos elegir transitar esta experiencia biológica sin sufrir lo que venimos sufriendo. ¿Y qué es lo que nos hace sufrir? Nos hace sufrir la distorsión. ¿Cuándo aparece un síntoma? Cuando nosotros nos desviamos del propósito. ¿Y cuál es el propósito? Existir, sobrevivir. Cuando nosotros nos desviamos de ese propósito, bueno, generamos un síntoma. El síntoma es la alerta, la alarma, lo que nos dice: flaco, estás caminando en un sentido que no es el correcto.
direcciona tu flecha hacia tu propósito, que es el de vivir, el de existir en equilibrio, y eso te va a evitar andar por la vida de síntoma en síntoma. Y es tan simple y tan obvio lo que estamos diciendo, pero tan difícil de poner a la práctica desde una postura mental, desde el pensamiento, desde la estrategia de la mente. Resulta imposible llevarlo, porque esto es un sentir, esto es algo que uno percibe. Uno no decide enfermarse, uno no decide tener un síntoma, no lo decide desde la mente. Nuestro instinto de conservación, nuestra necesidad de existir, hace que ese síntoma aparezca para no desviarnos del camino, para caminar siempre en función de la dirección que tenemos dada para llevar adelante nuestro propósito. No sé si soy claro en algo tan simple, quizás por la simpleza del mensaje se hace complejo explicarlo, pero ahora en unos minutos seguramente lo vamos a hacer con los ejemplos, como siempre lo hacemos, y fundamentalmente hablando de este tema que tomamos hace 2 o 3 programas, que es la desvalorización, y hablar un poco en función de este camino, de estar alineados con el propósito de vida, que no es ni más ni menos que el propósito de existencia. Y bien, como decía Gustavo, el propósito de existencia, que va más allá de ese juicio con respecto a si somos felices, si no somos felices, si esa vida que estamos llevando es agradable o desagradable, si es lo que nosotros pensamos, soñamos o deseamos, siempre desde esta 3D, hablando desde esta 3D. El propósito va más allá, y la propuesta de Humano Puente, de la bioexistencia consciente, es poder hacer que ese propósito y esa vida que nosotros de alguna manera decidimos venir a hacer a este plano sea lo más llevadera posible, lo más liviana posible, lo más feliz posible, no solamente para nosotros, sino para nuestra descendencia. ¿Y cómo logramos poder aliviar a esa descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, de todas estas situaciones de conflicto, de dolor, de tristeza? En una consulta, yendo a buscar todas esas historias propias y ancestrales que han quedado grabadas en nuestras memorias, en nuestro inconsciente familiar, personal, el inconsciente colectivo. Ir a sanar todas esas historias para poder ir liberando a nuestro clan de todo ese dolor. Sí, es así. Y es así de mágico también, que podemos sanar a nuestra descendencia, pero también podemos sanar a nuestros antecesores. Porque en este camino, a medida que profundicemos, nos vamos a dar cuenta que todo está ocurriendo a la vez, en un mismo tiempo, en un tiempo no lineal, no mental, sino en un solo instante, y todo a la vez. Es vivencial, esto no se puede explicar con palabras. Nos estamos metiendo, como diría mi abuela, en un berenjenal. Pero yo soy así de moderno para explicar las cosas. En camisa de 11 varas, otra cosa que decía. Nunca en mi vida supe lo que era una vara, pero me imagino que es una medida. A ver cuál serían las varas. Pero bueno, es así de complejo explicarlo, pero es tan simple de sentirlo que uno se siente más liviano sintiéndolo. Vamos a empezar por algunos ejemplos y por algunas cosas para hacerlo un poco más didáctico,
previo a un comentario que nos va a hacer Andrea. Claro, porque la gente que nos escucha, a lo mejor los que ya nos vienen siguiendo más o menos saben de qué le estamos hablando, saben que somos consultores en bioexistencia consciente, que es de codificación bioemocional, que somos comunicadores y consultores de Humano Puente, que en la página www.humanopuente.com pueden encontrar un montón de información, un montón de videos de Pablo Almazán, de Lucrecia Bianchi, que les hablan de lo que es esta corriente, de la propuesta de la bioexistencia consciente. Y también hay unas solapitas donde pueden encontrar consultores que no solamente están en la Argentina, sino que también en otros países, en distintas provincias, en distintas localidades, y se pueden comunicar con ellos a través de toda la información que figura en esa página. Y recuerden que siempre la consulta puede ser presencial, pero también puede ser por videollamada. Nosotros no usamos prácticas donde tengamos que hacer del tacto una forma de la consulta, sino que es todo vivencial desde uno mismo. O sea, nosotros no sanamos a nadie, nosotros no inducimos a ningún tipo de toma de decisiones, simplemente conectamos como puentes las preguntas que traemos desde nuestra mente con las respuestas que llevamos en nuestro inconsciente, que no sabe nuestra mente que las tenemos, pero que están grabados en ese CPU que todos tenemos adentro, con las memorias biológicas de todas las especies que habitan en este universo. Por eso siempre les decimos que nosotros no somos una terapia alternativa, ni tampoco le vamos a sugerir a ningún consultante que deje su tratamiento médico, ni que deje de asistir al médico, sino todo lo contrario. Justamente ese diagnóstico médico, cuando se trata de algún síntoma biológico, va a ser el que nos va a dar el indicio de las historias que vamos a tener que ir a buscar en ese clan, en ese transgeneracional, y también en la contemporaneidad de la persona que viene a consulta. Metiéndonos de lleno en lo que queríamos comentar y en los ejemplos y en la simpleza de este mensaje, en la obviedad de este mensaje, vamos a ir a buscar siempre esos 3 pilares fundamentales que todo nuestro instinto, nuestro inconsciente biológico va a tener siempre presente. Por ejemplo, ya le dije 2, todo lo que significa vida hay que repetirlo, todo lo que significa muerte hay que evitarlo. Y por otro lado, el otro pilar es que tenemos que vivir en comunidad, que somos seres que viven en conjunto y en comunidad, y vamos a hacer todo lo que sea necesario para conservar esa unidad, esa comunidad, para pertenecer a esa comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos guardadas en nuestras memorias biológicas, que aquel pececito que se fue del cardumen se lo comió el depredador, que aquel cachorro que fue abandonado y dejado afuera de la manada significó la muerte, murió de hambre, murió de sed, o simplemente fue consumido por un animal mayor, más grande, y eso está firmemente arraigado. Cuando a veces nos centramos en conversaciones desde este presente, desde la 3D, y conversamos cosas de lo que está ocurriendo en este momento, es un flash en la historia de la humanidad. Las memorias que portamos son memorias arcaicas, memorias muy viejas, desde que los peces dejaron el agua y empezaron a ser anfibios, desde que la primer célula se posó en la tierra como un animal unicelular en un medio acuoso. O sea, aportamos memorias ancestrales, arcaicas, y a esas memorias siempre nos vamos a remitir, porque
a esas memorias nuestro instinto se remite. Y yendo por ese lugar, vamos a empezar a entender determinadas cosas que de la mente son inexplicables, desde nuestros juicios son inexplicables. Por ejemplo, muchas veces nos encontramos en consultas, en situaciones de vida, en conversaciones con amigos, hablando de aquella mujer que vive atormentada en su pareja, porque su pareja es violenta, porque su pareja es una pareja abusiva desde la violencia, desde la palabra. Y esa mujer recurrentemente, aún a veces denunciando a su pareja y tratando de separarse de él, lo perdona y vuelve y no puede separarse de esa situación. Y la verdad es que desde la 3D, si yo pudiera hablar desde el Gustavo viejo, que no estaba en este camino, nosotros usábamos frases condenatorias para ella, porque me acaban de pegar un cachetazo, como diciendo, bueno, cada uno tiene lo que se merece, cómo puede ser que se deje pegar, cómo puede ser que ella admite una situación de esta manera, cómo puede ser que esta mujer no se valore, y todo este tipo de juicios que para nosotros son maravillosos, porque esos juicios hablan más de uno mismo, del que los emite, del que los recibe. Cuando uno juzga a alguien, cuando a uno le molesta una situación del otro, esa situación la tenemos que buscar en uno mismo. Y es un gran tesoro el juicio para nosotros. El entender el mensaje, entender eso que nos está molestando, eso que nos provoca ira, que nos atormenta, que nos joroba. La verdad que es maravilloso. Bueno, pero volviendo al hilo, ahora, pudiendo haber transitado algunos años en este camino y tener una mirada más lógica, no más contemplativa, sino más lógica, más obvia. ¿Qué no haría esa mujer? ¿Qué no haría el instinto de esa mujer por seguir perteneciendo a su manada? ¿Qué no haría el instinto de esa mujer que no permitiría por seguir perteneciendo a su familia? En esa mujer está grabado en su instinto, en lo más profundo de su ser, que si esa mujer se separa de su clan, no puede sobrevivir. El abandono es tan fuerte como una muerte simbólica, como una muerte real. El inconsciente, cuando hay un abandono, activa todas las defensas necesarias porque sabe que ese abandono es generador de muertes. Generaciones y generaciones lo han entendido así. Por eso, muchas veces nosotros tratamos de entender desde la mente algo que es totalmente inexplicable desde ese lugar, pero muy entendible desde el instinto, muy obvio, muy lógico desde el instinto. Y estamos hablando de desvalorización, pero atrás de la desvalorización, atrás del no reconocimiento, atrás de la aceptación de cada una de estas personas, de situaciones que no la mantienen en alto su autoestima, de situaciones que a lo mejor desde otro momento y desde otro lugar y en otra situación serían inaceptables, las aceptamos, las asumimos, las naturalizamos, simplemente porque las necesitamos, porque quedarse solo, quedarse apartado, quedarse excluido, quedarse abandonado, significa muerte. Y antes de morir vamos a hacer todo lo posible, aún desde el sufrimiento y desde la distorsión, para poder sobrevivir, porque ese es nuestro propósito, la existencia,
la existencia exitosa por muchos años, con mucha descendencia. Para eso la biología nosotros nos programa para ser exitosos desde ese lugar. No necesariamente para gozar o sufrir, sí para existir por muchos años y tener descendencia. Que el número de la especie tiene que ser positivo y no importa cómo ni de qué manera. Sí, mientras vos hablabas me acordaba de un video que subí a Instagram estos días que anduvimos por el sur recorriendo lugares maravillosos, hermosos, disfrutando y agradeciendo a la Madre Tierra por todo lo que nos iba otorgando cada día y maravillándonos. En el lago, en una de las visitas que hicimos, había una pareja de patos con sus pollitos, sus chiquititos, y ante una situación de peligro, cuando yo me acercaba para sacarle fotos o filmarlos. Igual los patos tienen patitos, no tienen pollitos. Bueno, patitos. Entre nosotros. Bueno, los pichoncitos de los patitos. Inmediatamente se metían al agua junto con su mamá y con su papá, juntitos, protegiéndose, haciendo esto que estaba justamente hablando Gustavo. El tema de protegerse, de estar unidos, de estar en comunidad, porque esa forma se están protegiendo y están siguiendo esa flecha que solamente hace que vayamos hacia la vida. Entonces, ¿qué mejor manera de estar en comunidad, en conjunto, protegiéndose? Una muestra clarísima que nos están dando todo el tiempo la naturaleza. Sí, totalmente. Cuando hablábamos en Junín de los Andes con unos amigos y nos explicaban, por ejemplo, que los ciervos se reúnen en manada y adentro de ese círculo de los animales mayores quedan encerrados los cervatillos, los más débiles, y que es una forma de protegerlos. Por eso les decía al principio, esto es tan obvio, siempre estuvo tan a la vista nuestra, algo naturalmente, que naturalmente es así. Lo que pasa es que el ser humano, con este poder de pensamiento, se ha ido distorsionando de las cosas más simples, de las cosas naturales más obvias. Inclusive en algún momento se ha robado la posibilidad de torcer el camino de la naturaleza, cosa que es realmente difícil que un ser, por más humano que sea, lo pueda hacer, porque en la historia del universo la naturaleza siempre logra equilibrarse. Estamos hablando de un ser que solamente podrá vivir 100, 110 años en historias de millones y millones de años. Es muy interesante cómo creemos nosotros, desde nuestra mente, que podemos encontrar la solución o la respuesta a un conflicto que a lo mejor ha pasado por décadas, que ha pasado por generaciones, heredándose esos conflictos no resueltos, y que hoy creemos que a lo mejor desde un pensamiento o desde una decisión, porque tomamos la decisión de dejar de hacer esto o aquello, vamos a poder solucionarlo. La realidad es que debemos ir a buscar ese conflicto, debemos ir a buscar ese ancestro, a escuchar a ese ancestro que se expresa a través nuestro con un síntoma, con una distorsión, para devolverlo en sincronía, para devolver esa frecuencia en sincronía con el resto y poder enderezar esa flecha hacia el camino de la existencia, de esta existencia que desde Humano Puente hemos bautizado como bioexistencia consciente. De todas maneras, volviendo al ejemplo que les daba de los patitos y de la mamá pato y el papá que protegían a su cría, en la naturaleza ellos es como que tienen la flechita de ir hacia la vida
continuamente, ese es su objetivo. Nosotros somos un poquito más complicados, este tema de que somos una especie que ha tenido que enfrentar otros conflictos que tienen que ver con el relacionamiento con el otro, con esto que muchas veces hablamos del tema del compararnos con un otro, y que ahí empiezan estos conflictos también que tienen que ver con la desvalorización. Pero es muy interesante ver que cuando raspamos todo esto, cuando vamos a buscar estas historias de desvalorización, cuando vamos a buscar estas historias de falta de reconocimiento, atrás de todos de estos hechos, de estos eventos, de estas situaciones, siempre hay una sola respuesta, que no es ni más ni menos que la misma respuesta o el mismo ejemplo que acaba de dar Andrea con la familia de Patitos, de pertenecer a la manada, de pertenecer al clan, de estar protegidos unos con los otros, de no quedar afuera de la familia, de aceptar determinadas cosas para no quedar afuera de la familia, para no ser mal visto, para no quedar excluido, para que no nos abandonen. Esa es la razón de ser fundamental de por qué una persona, entre comillas, se deja desvalorizar, se deja abusar como si fuera una práctica lógica, porque de hecho lo es, porque va a hacer cualquier cosa por pertenecer al clan. Y no lo va a hacer desde la mente, lo va a crear desde su instinto. Y si el abuso, o si la violencia, o si la desvalorización por generaciones en el clan ha dado por resultado vida, ese programa queda grabado en nuestro instinto y nosotros vamos a ir por nuestra vida, por esta experiencia biológica, buscando situaciones que nos hagan vivir esto, porque esas vivencias nos garantizan vida, porque esas vivencias nos garantizan el éxito de la especie. Y tenemos que ir a buscar justamente dónde está originada esta distorsión, porque vuelvo a la frase anterior, el dolor de una pérdida, el dolor de un familiar que se muere porque termina su vida, el dolor de una situación dada, el dolor físico, el dolor es inevitable, pero mantenerlo en el tiempo con sufrimiento es absoluta responsabilidad de cada uno de nosotros, y el sufrimiento es opcional. Esto que dice Gustavo, también me venía a la mente algo que encontramos continuamente en el proyecto y sentido, que es reviviendo los 9 meses que vivimos en la panza de mamá y entendiendo que todo eso que vivimos durante esos 9 meses dentro de la panza de mamá dio como resultado vida, que nuestras células tomaron toda esa información, haya sido la que haya sido, y en el caso, como comentaba Gustavo recién, si mamá estaba viviendo situaciones de violencia y nosotros estábamos en la panza de mamá, nuestras células tomaron que la violencia era buena para vivir. Por lo tanto, vamos a necesitar en nuestra vida de esa violencia para poder seguir hacia adelante con esa flecha que nos guía hacia la vida. O sea, que todo lo que da como resultado vida, nuestras células lo tienen grabado, que lo tienen que repetir. Totalmente. Sea lo que sea. Exactamente, así es. Y esas son las decisiones desde el instinto de preservación, desde el instinto de supervivencia, desde el propósito de nuestra naturaleza, que es existir, ni más ni menos que eso, existir. Y que está grabado en nuestro tallo cerebral, ese instinto biológico que es el que nos lleva a actuar de acuerdo a lo que tenemos grabados en nuestro tallo cerebral, en nuestras células, en todo eso que venimos viviendo y reproduciendo desde la panza de mamá y todas las historias ancestrales que vienen grabadas en nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa para acomodarnos, para tomar un poquitito de agua, y enseguida estamos volviendo
para hablar de desvalorización, de diferentes casos y hablar un poco de los anclajes biológicos y de los síntomas biológicos que pueden provocar la desvalorización en nuestro cuerpo físico. No se vayan, nos estamos escuchando en unos minutos. Bueno, acá estamos de nuevo. Les recordamos a quienes recién están sintonizando la radio que nosotros somos Puentes para Despertar. Estamos cada miércoles de 21 a 22 acá por Radio Nueva Argentina. Bueno, y vamos a ir con algunos saluditos como Olga, Cristina, Victoria, Noemí, Juan Manuel, Ana, como cada semana que están ahí escuchándonos y dicen que nos extrañaban. También a María Fernanda, Nidia, Laura Gentile, Horacio desde el sur que nos están escuchando. Y eso fue una cosa que también me sorprendió, Gustavo. Cuánta gente del sur que nos escucha y que nos sigue cada miércoles. Sí, es cierto. Podríamos decir como Cerrada del Sur también existe. Por supuesto. Y bueno, se ve no que se me ocurrió otra pavada. Son medio fanáticos de nuestro programa, así que les agradecemos. Muchos de ellos son consultores de Humano Puente, así que gracias por estar ahí acompañándonos cada miércoles. Y les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028 y nos ubican en las redes como Puentes para Despertar. Bueno, aprovechemos este momento para recordar las charlas y las actividades para iniciar el camino o simplemente para tomar más información al respecto de cuál es la propuesta de Humano Puente, cuál es la propuesta de la bioexistencia consciente. Y bueno, nosotros damos charlas introductorias que sirven tanto como para dar un paneo general de todas nuestras prácticas y de lo que se ve en la consulta, o como para seguir adelante para los que quieren profundizar y a lo mejor terminar siendo consultores en esta maravillosa práctica, maravillosa experiencia que nos viene a ofrecer Humano Puente. Y empezamos el 14, que es el próximo sábado. Empezamos con una charla internacional en Miami, donde va a estar Anabela Polenta dando una charla ahí. Nuestra queridísima amiga Anabela va a estar ahí en Miami dando esta charla de introductoria al Camino Humano Puente. Y también el 14 de diciembre, Karina Siragusa en Coronel Suárez. El 15 de diciembre en Ituzaingó va a estar dando Vanina Cosentino una charla introductoria. Sí, la verdad que viendo la agenda y la cantidad de charlas que va a dar Karina, se nos va a cansar Karina Siragusa, que el 4 de enero va a estar en Toay, ahí cerca de Santa Rosa, La Pampa, dando una charla introductoria. Y el 4 de enero, en La Tablada, que es acá cerquita y se llega re fácil, va a estar Ana Rodríguez dando una charla introductoria al Camino Humano Puente, que nos dice: aguante el blues y los patitos. Sí, así es, Anita, hermosos los patitos. Estas combinaciones raras del blues con los patitos, no importa. El 11 de enero, en nuestro espacio en Parque Leluar, en Ituzaingó, Andrea, que está acá al lado mío, va a dar una charla introductoria al Camino Humano Puente, y los esperamos a todos los amigos de la zona a que puedan concurrir y que les interese escuchar profundamente los principios iniciáticos de Humano Puente. Acá la tenemos a Andrea Salustio, que va a dar la charla introductoria en Ituzaingó. Así es, así que a todos los que sean de la zona y tengan ganas de profundizar un poquito más todo esto que le explicamos cada miércoles, los esperamos el 11 de enero en nuestro espacio. Y el 11 de enero, nuevamente Karina Siragusa, que no se toma vacaciones, va a estar en Coronel Pringles, ahí en esa hermosísima localidad serrana, de donde es oriunda Celeste Carballo. Ahí va a estar Karina dando una charla introductoria que va a repetir el 18 de enero en Necochea. Seguramente a partir de ahí quedará en la costa tomando unas vacaciones después de tantas charlas. Va a estar Karina Siragusa en Necochea dando esa charla introductoria. Y esa es la agenda que tenemos hasta ahora de lo que queda de diciembre y de lo que va a ser todo enero.
Así es, así que bueno, cualquier duda que tengan, les recordamos en la página de humanopuente.com van a encontrar todas las actividades que hay programadas en lo que resta del año y para lo que sería el principio del 2020. Es así. Bueno, ahí mientras estábamos en la tanda y leyendo algunos mensajitos, nos estaba escribiendo una consultante cuyo síntoma es artritis reumatoidea. Es uno de los síntomas típicos que tiene que ver con la desvalorización. Y es un síntoma que nos viene a mostrar la necesidad de quedarnos quietos, de apaciguarnos, nos viene a mostrar o acordarnos como otros síntomas que el movimiento, que el que se movió, que el que se corrió del lugar, quedó afuera del clan, quedó excluido, lo abandonaron o significó muerte. Y es interesante lo que esta consultante nos expresa en el mensaje, porque expresa sus miedos a sanarse. ¿Y por qué alguien tendría que tener miedo a sanarse? Porque el síntoma, de manera distorsiva, nos viene a proteger, nos dice: vamos caminando por acá, que ya caminaron nuestros ancestros, que nuestros ancestros con este síntoma vivieron muchos años, que por este camino está probado, esta puerta, abramos esta puerta por donde todos pasaron, y no tratemos de abrir algo que es desconocido, que no sabemos a dónde nos va a llevar. Vayamos por el camino seguro de quedarnos quietos. Esa es una de las expresiones de nuestra biología de manera distorsiva, que nos viene a salvar para cumplir con el propósito de existir por el mayor tiempo posible, de existir con descendencia. Y podemos abordar muchísimos síntomas de este estilo. Por ejemplo, la fibromialgia una persona con fibromialgia es una persona que suele tener problemas con el no sabe decir que no sabe delegar, no le cuesta pensar que otra persona lo puede hacer tan bien como ella, y después se mira a sí misma y dice: no puedo más con todo esto, no puedo más con tantas responsabilidades. Pero también tiene el problema de delegar, de poder deslindar esas responsabilidades. Y en esa distorsión, en ese síntoma que se vuelve biológico y afecta a nuestro cuerpo con dolores muy agudos y con problemas de movilidad y demás, nos encontramos con este síntoma, que no es ni más ni menos que hacerlo todo uno para ser incluido en nuestro grupo familiar, para ser incluido en nuestra manada, para ser visto, para ser aceptado. ¿Cuántos síntomas biológicos tienen como finalidad el ser aceptados? Los síntomas de sangre, los síntomas musculares, los problemas óseos. Muchísimos de estos síntomas tienen como la finalidad de ser aceptados, y muchísimos otros síntomas que no están directamente relacionados con la aceptación ni con el reconocimiento, tienen como efecto secundario el ser reconocido. Una persona que se enferma gravemente es una persona que va a requerir la atención de todo el clan, va a requerir la atención, de prestarle atención, y la atención física de los miembros del clan. Y eso es reconocimiento puro. Ese es un efecto que colateral, en el programa colateral, un efecto secundario, que cuando Valeria Friedenreich estuvo de invitada, lo desarrolló tan bien en ese programa. Nos habló de esos efectos secundarios beneficiosos, entre comillas, para la persona, porque esa persona hace todo eso para ser reconocida. Recién esta tarde terminamos de ver una serie
en Netflix que hablaba de la mentira de una madre que muy desvalorizada por sus 3 hijos, muy desvalorizada por el marido que la engañaba, muy desvalorizada en su trabajo porque su jefe la maltrataba, y ella decide inventar un cáncer de mama en este caso, de mentirle a toda la familia y mentirle a toda su sociedad y decirle que ella estaba enferma de un cáncer. Inclusive hasta inventa y fragua una operación en un sanatorio, bueno, y demás, que no viene el caso. Pero cuando esta señora en el último capítulo es interpelada por esa familia y le dice, ¿por qué hiciste todo esto? ¿Por qué nos hiciste esto a nosotros? Y obviamente termina excluida del clan como destino inevitable. Ella les explica, muy conmovida, muy emocionada, todo lo que estaba viviendo, y que a partir de la enfermedad ella logró que el marido le llevara un desayuno a la cama, que fuera a hacer las compras al supermercado, que cada chico, que ya eran grandes, se preocupara por sus cosas, que empezaran a estudiar, que la tuvieran en cuenta. Es uno de los dramas más fuertes que vivimos hoy en estos tiempos, que habla de la soledad, de la exclusión. ¿Cuántos síntomas nos vienen a abordar a nosotros para traer este tema de la exclusión? Perdón. Y aparte no solamente de la exclusión, sino del reconocimiento, porque en este caso puntual que estaba hablando Gustavo, en esta serie que se llama Mitomanía, creo, ¿no? Sí, Mitomanía. Esta mamá, a través de su enfermedad, logró que sus hijos le prestaran atención, que se dieran cuenta que atrás de esa persona que estaba todo el tiempo preparándoles la comida, limpiando la casa, lavando la ropa, saliendo afuera a trabajar, también había una mamá que estaba haciendo todo eso por amor y que nadie estaba pudiendo verlo. Y ella, de alguna manera, a través de su enfermedad, de esta enfermedad que se inventa, logra tener la atención y el amor de todos ellos. Es muy interesante. Podemos hacer un paneo general de muchas patologías, tanto biológicas como emocionales, que tienen que ver con esto. En este momento nosotros, más que nada quien les habla, está teniendo unas cuantas consultas que tienen que ver con la abundancia, con el aspecto económico. Y la economía en cada una de las personas tiene mucho que ver con esto, con el pertenecer, con el que no quedar excluidos. Uno tiene que ver muy profundamente cuando viene alguien a consulta por un tema económico, el para qué del inconsciente. ¿Para qué queremos el dinero en nuestras vidas? ¿Qué haríamos si tuviéramos dinero? Y mucha gente nos dice, yo si tuviera dinero viajaría por todo el mundo, me iría tranquilo, sin problemas, a disfrutar de vacaciones por todo el mundo. Y cuando vemos su transgeneracional nos encontramos con que esa persona que se tomó un barco y que viajó, nunca más volvió a ver a su clan, nunca más volvió a ver a su familia. Quedó totalmente, quizás se fue por sus propios medios, o quizás de muy chico fue subido a un barco para salvarlos del hambre y de una guerra, y nunca más volvió a ver a su clan. Y eso es un anclaje que está grabado en nuestro inconsciente, donde cuando el inconsciente tenga intenciones, cuando perciba el inconsciente que nosotros tenemos intenciones de juntar dinero para viajar, va a hacer todo lo posible para que no seamos abundantes, para no repetir esa historia de abandono, de separación del clan, de exclusión. Así creamos
las cosas que creamos, en función de nuestro instinto, de nuestro recuerdo no sanado, de esas vivencias que transitaron nuestros ancestros y que provocaron división del clan y que no hay que volver a repetirlas. Eso es lo que una y otra vez el síntoma viene a sacar a la luz. ¿Y por qué es un síntoma? Porque es una distorsión, porque nadie en esta existencia biológica debería estar atrapado en el sufrimiento, porque pensar que alguien va a caminar, va a salir, va a viajar y no va a volver, es pensar de manera distorsiva, y hay que ir a buscar a ese ancestro y decirle: quédate tranquilo, yo voy a viajar, pero yo voy a volver, yo no voy a dividir el clan, eso es tuyo, no es mío, no me corresponde, yo puedo juntar plata para viajar, porque viajar no significa la división del clan. Siempre atrás de determinados programas que tienen que ver con el reconocimiento, que tienen que ver con la desvalorización, siempre está atrás ese fantasma del abandono, ese fantasma de la exclusión, ese fantasma de la división del clan. Y nuestro inconsciente va a hacer todo lo posible para que la manada, la familia, el clan, el cardumen, o como se llame ese conjunto, quede unido, no se separe, porque la separación, como dijimos en reiteradas ocasiones en este programa, significa muerte. Bueno, amigos, ya se nos fue el programa volando, como los patitos que se fueron volando. Sí. Bueno, fue un gustazo estar de nuevo con ustedes. Si bien las vacaciones estuvieron muy buenas, pero los extrañamos hacer el programa. Así que, bueno, los invitamos a que cada miércoles nos acompañen de 21 a 22 por este programa que hacemos juntos con Gustavo Aguirre y quien les habla, Andrea Salustio, que se llama Puentes para Despertar. Nosotros somos consultores en bioexistencia consciente. Y comunicadores de Humano Puente. Y pueden contactarse hoy, como estamos hoy, Buah, debe ser la temperatura que tuvimos hoy, sí, que se pegaron los conectores. Nuestro WhatsApp es el 11-5494-0028 y también nos encuentran en las redes como Puentes para Despertar. Y los invitamos a través de las redes, del mail, por ejemplo, que nos dejen su consulta, como lo han hecho semanas anteriores, para que nosotros podamos abordar en este espacio los temas que les estén preocupando o que crean que sea necesario que abordemos para poner un poco nuestra mirada al respecto de cada una de esas patologías, ya sean biológicas o emocionales. Así es, Gustavo. Bueno, los esperamos entonces el próximo miércoles a partir de las 21 acá por Radio Nueva Argentina. Gracias, Cari, que estás en los controles como cada miércoles acompañándonos. Y bueno, que tengan una hermosa semana. Y a seguir sanando juntos.